Estamos iniciando septiembre, el mes del testamento, testamento que muchas veces escuchamos como una alternativa previa a morir, pero no sabemos que es un documento indispensable, básico, preventivo. Bueno, ahorita el notario nos lo va a explicar. Precisamente para poder ahondar un poquito más en esta temática, le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de recibirnos en estas sus instalaciones de la notaría número 26, al notario Francisco Guerra Castro, quien le agradezco muchísimo que nos reciba en esta mañana. Mi querido notario, sé que tienen muchísimo trabajo en este mes tan complicado. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por el interés en el mes del testamento y por visitarnos y pues ayudarnos a dar a conocer este documento y que está, como tú lo dijiste, preventivo y tan importante tenerlo de manera familiar, en una cultura dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Por qué es tan importante un testamento? El testamento es un documento que te ayuda a prevenir problemas familiares. ¿Por qué? Tú pasas toda tu vida generando patrimonio, trabajas para ello, lo haces en conjunto con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cuando llegas a faltar, ¿qué pasa con ese patrimonio? ¿Qué sucede? Entonces tú puedes dejar indicaciones en casa que son prácticamente cargas morales, pero no hay un documento que vaya a acreditar que lo que tú querías que pasara con tu patrimonio es lo que vaya a suceder. Eso es el testamento. El testamento es una disposición que tú haces no inmediatamente antes de morir, lo haces con mucha prevención, de decir qué quiero que pase cuando ya no esté con mi familia. Te digo con mi familia porque lo que estás previniendo precisamente son problemas familiares. Muchas veces en las familias tenemos valores que creemos entendidos respecto a las cosas patrimoniales que no son así. Un ejemplo burdo, yo visitaba a mis papás todos los días, por lo tanto tengo más derecho que mi hermano. Son cosas que llegamos a creer que no son así. Entonces, no le vas a dejar ese problema para que lo discutan o lo peleen tus hijos. Por eso es mejor tener un testamento donde déjalo como una última indicación o última instrucción que les vas a dar. Por eso es muy importante tenerlo. Dijiste algo bien interesante, lo que creemos a lo que tenemos derecho como hijos, como cónyuges, como familiares cercanos, y no necesariamente tiene que ser así. Les voy a platicar un caso, es un caso familiar, bueno, un caso de mi madre. Y de mi padre también es chistosísimo. En el caso de mi madre, mi abuelo decidió heredar prácticamente todos sus bienes entre los hombres y no entre las mujeres, porque se cree, o no creían mis abuelos, que eran quienes llevaban la principal carga patrimonial, los hombres. Cuando mis tías y mi mamá dicen, bueno, nosotros trabajamos a la par de los hombres también. Sin embargo, pues respetamos, aunque hubo tías que dijeron, es que yo me merecía muchísimo más y quisieran pelear. Ya la disposición de mi abuelo, lo que dijo previo a morir, se tendrá que respetar sí o sí, y es ustedes quienes velan porque esto sea respetado o quiénes son los encargados. Exactamente eso que estás comentando es un problema cultural que tenemos en México. Sí. El hecho de todas las creencias que tenemos como sociedad mexicana, que tiene que ver con esto como de heredar a los hijos y no a las hijas, que la verdad es que sigue pasando. Si a día de Gracias. hoy sigues teniendo testamentos Sí, así. claro. Sí, todavía los tenemos. Y A ver, gracias perdón, a... me voy a hacer un poquito de contexto porque está muy interesante esto. ¿Qué ha sido lo más extraño que te ha tocado presenciar como notario en temas de testamento? ¿Heredarle a quién y cómo? O sea, ¿A porque quién y esto cómo? a mí me parece extrañísimo, pero digo, bueno, es mi abuelo, una persona que ya falleció hace algún tiempo, y se me hace extraño pensar que al día de hoy personas sigan dejando sus patrimonios única y exclusivamente a los varones y no a las mujeres. O sea, todavía lo hay, recientes. Sí, el notario no puede hacer juicios subjetivos en los No, documentos que redacta, pero antes de me queda claro. comentarte, hemos visto cosas que más bien yo diría curiosas. Ok. Tenemos un usuario de la notaría que viene cada año y cada año cambia su testamento porque tiene varios hijos y quita unos y pone otros dependiendo de cómo se portaron durante el año, literalmente. Dios mío. Literalmente diciendo, es que él no nos ha ido a visitar, él se portó mal y los va cambiando con esa facilidad. Y con Tenemos todo el todavía, derecho. sí, es que ese es el punto, por eso te decía ahorita de juzgar de manera subjetiva. Tiene el derecho a hacerlo porque es su patrimonio. Claro. Entonces, tú dentro de tu núcleo familiar sabes las creencias que tiene tu familia. Entonces tienes que prevenir esto. Y en estas situaciones, si tú estás esperando algo de una herencia, pues tú conoces las creencias de tu familia y sabes si va a llegar o no. Por eso que comentabas de tu abuela y de tus tías, de que no me tocó lo que merecía. Pues es que es un tema complejo. Creo que tenemos que cambiar esa cultura que tenemos y esas creencias por unas mucho más de responsabilidad patrimonial. ¿Qué me toca? Lo que yo haga.
lo que es de mis papás es de mis papás y ellos van Claro, a decidir estoy qué hacer con totalmente de ello. acuerdo. Pero llega a suceder esto de que los hombres sí heredan porque Ujú, las mujeres se van a casar. Y eso ujú, ya no es algo vigente. Entonces ujú, también tenemos nosotros la tarea de hacer conscientes a nuestros papás ujú, de estas nuevas situaciones que ujú, suceden en la cultura mexicana. Es una responsabilidad hacer el testamento. O sea, como padre, tú tienes que ser muy responsable en que tu familia se siga reuniendo a ujú, pasar navidades, eventos, cumpleaños, sin haberles dejado problemas de malos entendidos. ujú, Entonces, es un tema delicado, es un tema que no nos gusta hablar. ujú. En casa es raro que hablemos de qué va a pasar cuando tú ya no estés, porque somos supersticiosos, los mexicanos somos supersticiosos y Exacto. creemos que hablar de ello o hacer el testamento, Significa que me voy a morir. sí, es Okey. no, ¿por qué hablas de eso? Si estás muy bien. Eso es cierto. No, no hables esas cosas, papá. No, no digas eso. No, no toques el tema. Es cierto. Lo El hecho, confirmo sí, totalmente. el hecho de que le digas, ¿por qué hablas de eso si estás muy bien? Porque estoy muy bien es que lo quiero hacer Ujú, ujú, ahorita. Porque nos vamos a esperar a que yo esté mal. Porque nadie tiene la vida comprada y ujú, de un momento a otro, una caída, un accidente, no sabes qué pueda suceder. Entonces, ujú, cuando estás bien es cuando tienes que hacer el testamento. En enfermedad se vuelve complicado, ya qué tipo de enfermedad vas a tener, son cosas que no puedes decidir. claro. Lo que sí puedes decidir es Ujú. precisamente qué va a pasar con todo lo que hiciste en tu vida Y tú y qué va a eres pasar con tu familia. y tú eres totalmente libre. Te platiqué la parte de mi mamá. La parte de mi papá no me lo hace creer. Ella quedó viuda muy joven, sacó adelante sus 20 hijos sola y aún así generó un patrimonio. Y heredó única y exclusivamente a los hijos y a los nietos y bisnietos, por igual a los hijos hombres, pero por igual también a los hijos, nietos y bisnietos que llevaran su nombre o similar al de ella. Victoria García, que en paz descanse, una gran mujer, a todas las hijas, a todas las que llevaban Victoria, Vicky o Víctor, les heredó por igual que a los hombres. O sea, súper extraño. Les platico esto porque fue real y todos decidieron, fue sumamente extraño cuando se dio lectura Ujú. al testamento, a todo mundo lo extrañó, pero dijeron fue su voluntad y como tal hay que respetarla. O sea, Son hasta súper cierto random. punto caprichos permitidos. Ahorita que Sí. decías que a nosotros nos toca velar porque se cumpla la última voluntad. A ver, hay que hacer una distinción. El notario le toca redactar un documento Darle validez. que no vaya a tener problemas en el futuro, ni en un juzgado, Ujú, ni en una lectura. ujú, Pero tenemos que atender a lo que nos dictan. ujú, Hay cosas que no podemos poner. Ahorita te voy a dar un ejemplo de ello. Pero nosotros velamos por esa parte. Después, ¿a quién le toca? Al albacea. ujú. Que el albacea, acuérdate que es la persona que se ¿Quién es? A encarga ver, de sí, ¿quién es hacer el hacer? cumplir la última voluntad. O sea, y yo que vengo a redactar mi testamento, tengo que decidir quién será esta persona que será la encargada más bien, corrijo, de velar que esto se cumpla. Es correcto, quien se va a encargar de la tramitología y quien siempre tendrá que llevar su firma a los documentos para que se cumpla la última voluntad. Entonces la decides en la redacción del testamento. ¿Tiene que firmar el albacea? No, el albacea es bueno que le informes que él es el albacea. Cuando haces el testamento, comentarle al compadre, al amigo, a tu esposa, a quien lo vaya a hacer, oye, tú eres el albacea de mi testamento, hasta Ujú, ahí. ujú. Porque realmente no tienen ninguna actividad hasta que llegues a fallecer. Y Ya que si, empiece eso, esa persona sí tiene que llevar a cabo los trámites de la sucesión. ¿qué pasa si cuando yo fallezco, bueno, Dios me quiera y toco madera que no sea pronto, no va a ser pronto, pero si mi albacea tampoco ya está, ¿quién ocupa el cargo? Normalmente les solicitamos que nombren un albacea y un albacea sustituto, igual que Ok. los herederos. Ah, ok. Un heredero universal o los herederos universales que ellos decidan y también sustitutos. Por eso te hablaba de la prevención. Ujú, No es un documento que vayas a hacer porque estás esperando tener una intervención médica mayor. ujú, Es un documento que haces en total capacidad intelectual, ujú, consciente de tu patrimonio y que ya no vas a cambiar a menos de que tus circunstancias cambien, ujú, a menos de que te cases, tengas más hijos, te divorcies. A menos que eso suceda, el testamento ya no lo cambias. ujú. Entonces, a lo que nombras al albacea y nombras uno sustituto, Ujú, estás previendo a futuro. claro. Eh, hay personas que quieren poner a sus papás de albaceas. Ujú, Dependiendo de la edad, es algo práctico o no lo es. claro. Y ahí entra un poquito el tema de, bueno, ¿quién requiere tener un testamento? Toda persona mayor de edad.
Literalmente todas las personas mayores de edad necesitan tener un testamento y dependiendo de la edad ya nosotros como notarios podemos sugerirle, oye, no es práctico que pongas a tu señor padre o a tu señora madre por la edad que tienen, porque les va a ser complicado llevar a cabo el albaceazgo. Entonces, no hay impedimento, pero sí nosotros hacemos asesoramiento. En lo que te comentaba de los caprichos, claro que pueden poner lo que ellos quieran, pero nosotros sí somos muy prudentes en la redacción. En alguna ocasión tuvimos aquí en la notaría la solicitud de una persona que quería heredarle a todos sus hijos, pero les hacía una mención ofensiva en el mismo testamento por circunstancias que en su familia se habían presentado y quería que nosotros anotáramos ahí O sea, como un despedirse de una manera no poco cariñosa. a ver, perdón, y espero que no nos bloqueen, mi productora me dirá, pero a ti, hijo de tal por cual, tal vez, te dejo tal o no, ¿a qué te No, refieres? literalmente era una última mentada de madre. Que ¿Y se pudo poner? no, claro que no, pero fue un tema, Hubiera fue un sido tema fantástico, bueno. fue un tema que él nos insistió mucho y nos explicó por qué lo quería poner y para mí fue decirle, o sea, está bien, tiene toda la razón, hágalo, pero póngalo en una carta y ponga su testamento en un sobre cerrado porque yo no lo voy a redactar. Los notarios no podemos redactar cosas que vayan en contra de las buenas costumbres y la moral, Ok. pero hay caprichos que se vuelven ineficientes. Lo de Vicky o Víctor, ok. Hay otros caprichos muy curiosos. Le heredo a mi esposa o mi esposo siempre y cuando no se vuelva a casar. Eso no se puede. No puedes heredar ¿Condicionarlo? exactamente porque estás condicionando un libre desarrollo de la personalidad. Tú ya no vas a estar. Entonces lo estás sujetando a que no se pueda casar para heredar. Eso la realidad es que tampoco acostumbramos ponerlo, aunque sabemos que si lo ponemos es ineficiente, o sea, no va a suceder así. De una vez le decimos a la persona, ¿sabes qué? Esto que estás poniendo realmente No no va de funcionó. acuerdo a la función del testamento. Pero caprichos los que quieras. No, bueno, me imagino que debe haber bastantes historias. Ahora, ¿cuánto me cuesta y cuánto me tardo en hacer el testamento? Ahorita, o sea, tengo entendido que por ser el mes del testamento, el mes de septiembre, donde se pretende fomentar en que como ciudadanos, como mexicanos, como queretanos, tengamos esta oportunidad alternativa de prevención y hay una reducción en el costo. Sí, fíjate que en Querétaro tenemos uno de los mayores niveles de personas que aprovechan el mes del testamento para hacer el suyo Qué bueno. anualmente, lo cual es muy bueno. Depende de cada estado, tiene un costo diferente, porque prácticamente el Consejo de Notarios es quien conviene el costo de este año y de cada año sobre cuánto va a costar el testamento. Un testamento fuera del mes de septiembre te está costando, dependiendo de la complejidad del mismo, entre 7 y 8,000 pesos. Y ahorita tiene un costo fijo de 3,000 pesos. ¿Qué lo puede volver más complejo? Que pongas legados, que es cuando le heredas algo a alguien muy específico, que pongas instrucciones, que el patrimonio sea muy grande y hagas diferentes legados. Pero ahorita el mes de septiembre lo hacemos con la finalidad de hacer testamentos que llamamos simples, donde pongas herederos universales, albaceas, sustitutos de cada uno y en su caso tutores, por si tienes menores de edad. Y el costo es de 3,000 pesos. Entonces, si hay una reducción de más del 50% de lo que viene costando. No es un monto accesible. Entiendo que ya no lo está haciendo tan accesible y eso creo que lo debe de revisar el Consejo de Notarios para el próximo año, para volver a la naturaleza de este programa de una función social y realmente ayudar a todos los niveles de la sociedad. ¿Cuánto te tardas? No debería de tardarte más de 2 entrevistas en la notaría y esto vamos a reducirlo a 2 horas. Ok. La primera donde vamos a platicar con ya sea un abogado o el notario respecto a qué es el testamento, cuáles son las figuras, qué necesitas, todas las formalidades. Y la segunda entrevista que es con el notario directamente, porque el testamento no es un documento como los contratos de arrendamiento que lo firmo y te lo mando y lo hacemos por visitas. Tienes que hacerlo de manera ininterrumpida en una sola visita. Entrevista, dictado y firma. Entonces prácticamente te llevaría 2 horas. Si eso lo traspolas a lo que te puede durar un juicio, No, no bueno, es nada. no, No es absolutamente. nada. En juicio te puede llevar años, ¿no? Exactamente. Además de que esos 3,000 pesos abarcan una asesoría y un servicio de la parte del notario. Y esto debe de ser como cuando te entregan un vehículo.
Mm, que dices, oye, ¿para qué sirve este botón? ¿Y qué pasa si muevo esta palanca? ¿Y cómo se abre el quemacocos? Así tiene que ser la entrevista con el notario para el testamento. Explícame bien todo lo que vamos a hacer. ujú, Yo creo que si le dedicamos no sé cuántas horas al día, 8 horas al día a generar un patrimonio, es también nuestra responsabilidad dedicarle 2 horas ujú. a prevenir problemas a futuro, heredarles a nuestros Son hijos muchos, tranquilidad. Como tú definitivamente. dijiste, ¿cuánto puede durar un juicio? ¿Cuánto puede durar y cuánto puede costar? ¿Y cuántas Entonces, familias destruye una situación como esta, no? También. O exactamente. sea, que es terrible. Ahora, nada más de rapidísimo, ¿qué es lo que puedo heredar? Prácticamente todo lo que esté permitido en la ley. ¿A qué me refiero? Tanto derechos como cosas tangibles. Ujú, Derechos de una marca lo puedes heredar. ujú, Derechos de autor también, que son cosas intangibles. ujú, Y por otro lado, las cosas tangibles como un inmueble, un carro, un cuadro, las joyas de la abuela, ujú. todo lo que es tangible. Eh, Derechos de propiedad, eso es muy importante porque nos llega mucho el asesoramiento de decir, es que no he terminado de pagar mi casa, Ujú, entonces no puedo hacer mi testamento. No, claro que lo puedes hacer, aunque debas la casa, ya sea por una institución financiera, bancaria, ya sea por el Fobiste, el Infonavit, otra institución. Normalmente cuando firmas esos contratos de crédito, ujú, queda un seguro de vida que cuando tú ujú, falleces se paga en automático. ujú. Entonces, el Puedes hecho de heredar que lo eso. debas Ujú, no quiere decir que no lo puedas hacer. ujú, Es más, tienes que hacerlo para que después no haya problemas. Si ya se pagó la deuda, no vas a heredar la deuda, tampoco heredes el problema. ujú, Y sucede mucho en Querétaro la compra de inmuebles por medio de contratos privados, en que pues van a pasar 3, 4 años que vas a estar pagando, 5 años, y después vas a escriturar. ujú. Esos contratos se pueden heredar los derechos. Entonces, Ok. eh, prácticamente lo que te digo, todo lo que está en el comercio. ¿Qué Ujú. no puedes heredar así como muy puntual? No puedes heredar a las mascotas. Eso no lo solicitan mucho. El querer Ah, heredar al cuidado de las mascotas a alguien o o sea, no, que el, no puedo o tener yo la certeza de saber a quién le dejo mis mascotas. O sea, porque eso he escuchado últimamente. Bueno, se acaba de dictar una sentencia en la Ciudad de México. No, hace 2 semanas lo escuché de convivencias con los perros, con mascotas. O sea, a ese nivel hemos llegado. Entonces, si se dictan convivencias, no sé cómo pueda ser este concepto de si me pasa algo, ¿con quién se queda el perro? Dijera la canción. O sea, el perro sí, el perro como tal sí lo puedes heredar, del perro se lo voy a dejar a tal. Lo que ok. nos han solicitado es al revés, que el perro herede o que el gato herede. Ah, Sí, he por eso te escuchado digo, estas sentencias en otros países en donde supuestamente multimillonarios, digo, no sé, he escuchado, nunca lo he verificado también, ¿no? Al gato tal le dejó tanto, o sea, eso sí, sí no se puede hacer entonces. no, el No se derecho puede pues destinar, por ejemplo, ay, perdón, no te oye, voy a preocupes. destinar este recurso, esta cierta cantidad a esta escuelita que se va a hacer que va a ser el encargado de velar por la integridad de mi mascota. ¿Eso sí se podría? Eso sí lo puedes dejar como una instrucción, Ah, porque a ok. ti te estoy heredando y dejando el hecho de que cumplas con una instrucción para recibir la herencia, Ajá. que sería te dejo mi casa, Siempre y pero sabes cuando. que necesito que todavía mantengas a mi mascota. Ah, ok. Eso sí se puede como tal. Lo que no puedes dejar como instrucciones son cosas de incumplimiento imposible. Ajá. ¿Qué otra cosa te ha llegado aquí a la Los notaría? estudios de los hijos. Le heredo a mi hijo siempre y cuando estudie medicina. Pero si resulta que el hijo va y presenta el examen y no logra entrar a Ajá. medicina, se da por cumplida la instrucción. O sea, porque no estás obligado a algo imposible, a lo mejor no te gusta la medicina. Entonces, con el hecho de que estudies algo, que estudies una carrera, ya estás cumpliendo con la instrucción. Por eso Ujú. cuando vienen a solicitarnos, como tú decías, caprichos, somos muy realistas en decirle, a ver, déjele la instrucción de sacar una carrera, pero no le diga qué carrera, porque volvemos a lo mismo, limitas el desarrollo de la personalidad, estás limitando a la persona en algún sentido. Y estas nuevas resoluciones, como las que dices de la Ciudad de México, Ajá. pues sí, han estado saliendo y seguirán saliendo por derechos humanos, por libre desarrollo de la personalidad, diferentes cuestiones Mm. que no estábamos acostumbrados a ver, pero Sí. seguramente van a seguir saliendo. Es como se han modificado las maneras de convivir como seres humanos, las prioridades, las necesidades, la manera en que pasamos nuestro tiempo, no sé, porque antes las familias eran numerosas, como lo que te digo de mi abuela, 20 hijos, pero tengo también tías que deciden no tener hijos y hay otros que quisieron tener uno o dos hijos y nada más. Y hay personas que dicen, mi vida es para mis mascotas y tan respetable es como la decisión de haber tenido 20 hijos, ¿no?
sea, ya estamos en otras épocas. Sí, y en estos casos también eso lo escuchamos mucho. No hago testamento porque no voy a tener hijos. Es que el testamento no es para los hijos necesariamente, es Sí. para quien tú quieras. Tenemos también un usuario que es un abogado que parte de su herencia es una persona que no está casada y a su secretaria le deja un porcentaje de su herencia porque ha sido su secretaria de toda la vida. Es una señora ya grande, ¿eh? Y pues como un agradecimiento cuando él llega a fallecer es, ¿sabes qué? Aquí va algo de lo que hicimos juntos en parte del negocio como abogado. Entonces, aunque no tengas hijos, algo debes de tener de patrimonio. Luego creemos que en estas generaciones donde prefieren rentar casa, no quieren tener hijos, como no hay patrimonio, no necesitan el testamento. Y es totalmente equivocado porque no sabes qué va a pasar mañana Ajá. que tengas patrimonio. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Una persona que dice, yo no me voy a casar o no voy a tener hijos, entonces voy a rentar casa y realmente a mí lo que me interesa es viajar. Sí, está muy bien, pero si tus papás llegan a fallecer y te heredan una casa, en ese momento ya tienes patrimonio. Ujú. No tienes testamento. Si llegas a faltar, ¿qué quieres que pase con ese patrimonio? ¿Por qué? Porque entonces se lo dejas a la ley. Y la ley dice que si no tienes hijos, entonces es a tu cónyuge. No tienes. Entonces es a tus padres, pero tampoco tienes. Entonces, ¿qué va a pasar con ese patrimonio? ¿Quién se lo va a quedar? Y hay la sucesión legítima tiene una forma de funcionar donde los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Pero entonces a lo mejor va a quedar con la casa, por decir, es un ejemplo de laboratorio, ¿va? Tu primo que te caía muy mal, Sí, tu tío con el que no te llevabas para nada. y que se puso vivo y lo solicitó, lo pidió y se lo quedó. Pues dijo, yo soy el más cercano, entonces pues me toca a mí. Oye, a ver, rapidísimo, hablando justamente de estos temas que son muy particulares y raros, alguna vez escuché de un testamento que deja a una persona con cierta cantidad, con ciertos bienes, en cantidades iguales a los hijos reconocidos y a los no reconocidos. Y al momento del testamento se dan cuenta que había más hijos. Entonces los hijos registrados quisieron como apelar esto y quisieron revocar. ¿Esto se puede? Si hay un testamento, a las personas que tú nombras en el testamento son los herederos. Ujú, Es muy común que nos digan, no vale la pena hacer el testamento porque de todos modos te pueden demandar. ujú, Siempre te van a poder demandar. ujú. Pero si tú tienes un documento donde acredites quiénes son los herederos y son los hijos no reconocidos, no puedes quitarles ese derecho. Ok. Vas a poder demandarlo, vas a poder pelearte con la idea de la última voluntad que se dejó, pero no lo vas a ganar. Ujú, La idea, y donde sí velamos los notarios, es en hacer un documento que cumpla con todos los requisitos de ley para que si hay un juicio tengas algo que defender. claro. Si no hay testamento, no tienes nada que defender y te vas a sujetar a lo que venga en la ley. Ujú. Precisamente cuando abrimos los testamentos solicitamos edictos, que es solicitar información a gobierno sobre si hay otro testamento, y en los edictos mencionamos que va a abrirse la sucesión. Entonces, quien lea el edicto y crea que tiene derechos, puede ir a solicitar parte de la herencia. ¿Cuándo forzosamente van a ingresar? Cuando son menores de edad. Cuando Ujú. hay hijos no reconocidos o reconocidos y son menores de edad, Sí, si no los pusiste en el testamento, ahí sí van a poder qué interesante. llegar a participar en el patrimonio de la herencia. Interesantísimo. Mi querido notario, qué interesante, ya llevamos no sé cuántos tiempos, ya rebasamos el tiempo límite. Son muchas las aristas que tenemos respecto al tema del testamento. Lo que yo invitaría a todos ustedes a que se acerquen a la notaría, en este caso la número 26, para que si usted tiene alguna duda, mire, mejor consúltelo, pregunte y safe usted todas esas dudas que tenga, pero lo más importante es pensar ya en hacer nuestro testamento. Yo a título personal tengo mi testamento ya hace algunos años, sin pensando en que ya me voy a morir mañana, por supuesto, porque yo sé que no va a ser así, pero sí previniendo, porque me ha tocado ver familias deshechas por una situación así, ¿no? Entonces no me gustaría que el caso de mi familia, que yo sé, bueno, que yo creo que tenemos todos grandes valores, pero a la mera hora ahí de dividir tierras y dineros, de verdad es bien complicado. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que debemos agradecer este acercamiento con los notarios para poder difundir la idea de lo que es un testamento, de la necesidad que hay de tenerlo para evitar conflictos y que no es un tema complicado, no es un tema complejo. Ujú. Realmente para hacer el testamento únicamente necesitas tu identificación y pues darte el tiempo, porque el tiempo Voluntad. creo que todos lo tenemos Ujú. y darte el tiempo. Durante septiembre las notarías extendemos nuestro horario si hasta abrimos en sábados y domingos. Entonces, Ujú.
prácticamente tenemos todo a nuestro alcance para hacer nuestros testamentos. Perfecto. ¿Dónde encontramos la notaría número 26? Estamos aquí en el centro histórico, frente a la parroquia de Santiago, Ujú, en 16 de septiembre, número 56 Oriente, ujú, y también en nuestra página de internet, que ujú. es notariaquerétaro.com, y bueno, en correo electrónico, que es fcojguerra@notaria26.com. Perfecto, pues te agradezco muchísimo que nos des la oportunidad y bueno, pues aquí queda latente la invitación para no heredar problemas, sino verdaderamente heredar voluntades, deseos que en vida tenemos y que se plasmen, perdón, a posteridad. Pues ahí está, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Alma. gracias. Quedamos pendientes de la siguiente entrevista.